Gracias por los hechos asombrosos que has tenido para con nosotros, Padre, que hemos visto la manifestación de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, Padre, y que todos juntos, Padre, podemos expresar de tu grandeza, de tu amor, Padre, de tu paz, Señor, y de tu bondad, Señor, cada instante, cada mañana, Señor. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, por eso podemos descansar en ti, Padre. Háblanos, síganos hablando con tu palabra, que tu presencia, Señor, ministre paz a nuestro corazón y a nuestra vida, y que todos juntos seamos edificados, seamos desafiados, seamos sanados, Padre mío, pero sobre todo podamos esperar, Señor, en tus hechos soberanos que tiene para nosotros, Padre. Bendice a tu pueblo. Señor, sana a aquellos que están enfermos, Padre, en sus casas, Señor, en las clínicas, en los hospitales. Unge, Señor, las manos de los médicos, de las enfermeras, Padre. Aun si hay que tomar medicamentos, algunos de ellos, Padre, que traigan sanidad, Señor, pero también a nuestra alma que traiga, Señor, reposo, sanidad, Padre. Pero sobre todo que tu compañía, Señor, traiga aliento de vida, aliento de gracia, Padre, en el mover contigo, Padre. Gracias por todo lo que estás haciendo, porque veremos tu gloria, veremos tu bondad, veremos tu misericordia en el día de hoy, Padre. Gracias por tu fidelidad y por lo que vas a hacer con nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder estar esta mañana orando juntos. Yo sé que hay muchas peticiones que a lo mejor no lo comparte con nosotros, pero qué importante poder disfrutar de esa presencia maravillosa de parte del Señor, teniendo la plena seguridad de que Él está de nuestra parte. Quiero retomar algunas cosas del pasaje que leíamos en el Salmo, en el libro de Isaías, en el capítulo 12, lo leíamos en el momento del devocional y hay una proclamación o hay una palabra que está hablando a través de Isaías que va muy de la mano con lo que hemos venido trayendo estos últimos días en los devocionales de la necesidad, inclusive a veces el dolor que nos causa en nuestra alma, el no ver respuestas de parte de Dios en momentos específicos. Voy a leer son 6 versículos únicamente de este precioso pasaje de Isaías 12. Dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Versículo 2 dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Versículo 3 es una promesa bien maravillosa, porque dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Irás en aquel día, cantad a Jehová, aclama su nombre, hace célebres entre los pueblos sus obras, reconoced que su nombre es engrandecido. Y en los últimos 2 versículos, versículos 5 y 6, dice: cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Y luego un desafío. En medio de los problemas y las dificultades nos invita diciendo: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Inclusive es un cántico que entonamos en un tiempo atrás, que es hermoso cuando estamos en la presencia del Señor, como una palabra de agradecimiento a Dios, de paz, de reconocer que tenemos un Dios poderoso. Pero es interesante porque la palabra nos está hablando justamente de las promesas de Dios sobre nuestra vida, de cosas que Dios hace, de reconocimiento. Y justamente como estábamos hablando en estos días sobre Jeremías capítulo 15, a partir del versículo 15 que hemos estado meditando, cómo Jeremías se acerca a Dios en el pasaje que hemos traído también, juntamente con lo que está diciendo Isaías aquí, porque él está cansado. Inclusive lo que dice la palabra es cómo Dios comienza a animar a Jeremías porque está pasando por un momento, y cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, algo que recordamos son las promesas de Dios.
en los momentos de dificultad, de lucha. Inclusive lo que está diciendo aquí en el versículo 1 de Isaías 12, donde dice, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó. Les decía en el momento de oración y les recuerdo ahora que muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo es justamente por las malas decisiones, por enojos que hemos tenido sin razón. A veces nos molestamos por cosas que realmente no tienen sentido y no nos damos cuenta, y es algo que yo le pido mucho al Señor, que no nos haga olvidar que somos pertenencia de Él y que Él es el que nos sostiene, el que nos levanta, y que no es solamente cuando oramos que estamos en su presencia, sino que si Él nos ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo, algo que tenemos que ser conscientes es que todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, inclusive lo que pensamos, por eso es un Dios omnisciente y es omnipresente, está delante de Él. Hay muchos pasajes en la Biblia que pudiéramos comentar de los momentos en que Dios le llama la atención a sus siervos, a su sierva, al pueblo, inclusive de las meditaciones, inclusive más adelante en el capítulo 40, él le hace una advertencia y está hablando, que le está diciendo a Jacob que es bien interesante y que siempre me ha llamado la atención en el versículo, cuando en el capítulo 40, le llama la atención al pueblo de Israel, aunque los toma en nombre de Jacob. Y mire lo que está diciendo en el versículo 27, Isaías 40, 27. Él le dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó mi juicio. Note que lo que está diciendo a través del profeta Jeremías para con el pueblo, para con sus hijos, es justamente que él se ha dado cuenta lo que ha dicho, y tal vez ha sido un momento que ha estado defraudado porque a lo mejor estuvieron pidiendo o esperando algo que anhelaban en su corazón, pero Dios determinó una cosa diferente. Y es muchas veces los choques interiores que nosotros tenemos, porque nosotros quisiéramos que según nuestro pensamiento Dios actuara, según nuestros anhelos Dios actuara. Y nos olvidamos que en varios textos de la Biblia, lo hemos compartido y tú lo puedes encontrar en ella, Dios a veces toma decisiones, determinaciones. Leíamos, y tú lees el capítulo 23 del libro de Job, hay algo que le expresa, es tal vez el momento más complicado. He identificado este pasaje de Job 23 como el momento más difícil, el día más complicado en la vida de Job, porque él expresa ahí con dolor en su corazón, y él dice, ¿quién me diera dónde encontrar a Dios? Y él dice, yo correría hasta su silla, expresaría lo que estoy sintiendo. Algo que muchas veces en estado depresivos, en momentos de dificultad, tú y yo, mi hermano, mi hermana, quizás quisiéramos tener. ¿Cómo poder acercarme al Señor? ¿Cómo encontrar un sitio donde tenga la libertad de expresar lo que hay en mi corazón, en mi vida? De decirle y expresarle el dolor que estoy sintiendo, la enfermedad o quizá la frustración que estamos sintiendo. Y a veces buscamos esos lugares, pero realmente nos equivocamos, porque no es un lugar geográfico, es un lugar espiritual donde tú y yo, ahí en tu casa, ahí en el trabajo, ahí donde, aún en el transporte, aún en el vehículo que vas, en el campo donde esté, tú puedes abrir el corazón y entrar en la misma presencia de Dios, reconocer que Él está ahí contigo y hablarle y expresarle el dolor, quizás las enfermedades espirituales, las enfermedades físicas, las necesidades que tenemos de Él. Y note lo que está diciendo ahí en Isaías 40, y esto, ser conscientes de esto nos trae aliento, porque le está haciendo directamente al pueblo de Israel, le está diciendo, y vuelvo y leo, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Es decir, no hizo conforme lo que yo esperaba. Dios mismo le está hablando. Pero mire lo que dice el versículo 28 de Isaías 40. ¿No has sabido, no has oído que Dios
Eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Y le llama la atención diciéndole seguidamente, y voy a agregar una palabra que bien encaja en lo que Dios le está diciendo. Dice, Dios no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y uno de los versículos preciosos que me parece es el que sigue ahí en el versículo 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entender esto, primero que todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, todo lo que pasamos, Dios es consciente de ello. Y muchas veces en la incertidumbre que nosotros estamos viviendo, no nos damos cuenta de la presencia de Dios. O mejor, nos olvidamos de la promesa de Dios, y algo que estoy reclamando mucho y estoy haciendo mucho énfasis en estos días en el compartir de la palabra, es que tengamos la firme certeza de que si Dios nos promete algo, Él lo va a cumplir porque poderoso es para hacerlo. Si Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, se lo dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Inclusive le habla de prosperar el camino, y le habla también de que todo lo que haga le saldrá bien. Me gusta lo que dice, así hablando de este mismo tema, el Salmo 1:3, de que cuando te apartas para Dios, cuando medita en su palabra, que era parte del devocional de ayer, ser la palabra la delicia de su corazón, dice los resultados de eso, y creo que ya no lo hablamos, en el Salmo 1, versículo 3, un versículo que para mí es de bendición. Dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Me parece tan maravilloso ese versículo, pero para obtenerlo tengo que tener en cuenta que sea la palabra de Dios, que sea la presencia de Dios, el deleite en nuestro corazón, que no haya duda en nuestro corazón de su presencia. En momentos de desesperanza, yo le he dicho al Señor en el tiempo pasado, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me libras de este problema, de esta dificultad? Señor, ¿por qué permites que sucedan aquellas cosas? Inclusive hubo un tiempo en que necesitaba tanto, anhelaba tanto en medio de mi desespero, de mi dolor en el corazón, de decirle, Señor, ¿por qué no intervienes, Señor? Por favor, Padre mío, ayúdame. Era un clamor, lloraba en la noche. Hay una silla grande que tenemos aquí en la sala de la casa. Me acostaba en esa silla, le rogaba al Señor, le llamaba inclusive un momento que le dijera que era como el muro de los lamentos, donde derramaba mi corazón delante de Dios. Hasta que un día, estando orando, pidiendo esa intervención de Dios, diciéndole, como hay algunos salmos y algunos textos en la palabra, donde el salmista, el escritor bíblico, le dice, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Dónde estás, oh Dios? Y una mañana que estaba en esos momentos, después de un momento de un confrontar, de un momento difícil que estaba viviendo, y me llamó tanto la atención porque Dios, con palabras de amor, aunque eran palabras fuertes, palabras de confrontación, me dijo, hijo, ¿acaso no te acuerdas que yo prometí estar todos los días contigo? ¿Acaso has pensado, y era un confrontar que me hacía mi vida, acaso has pensado que solamente estoy contigo cuando estás predicando la palabra o cuando estás en el lugar donde se reúnen para adorar mi nombre? ¿Acaso has pensado? Y me recordó mucho lo que hizo Dios con Job. Hay muchos consejeros mal orientados, quizás más con acusación que le traían a Job que una palabra de ánimo, hasta que Dios comienza en el capítulo 39, 40, inclusive 41. Hay un capítulo donde Dios solamente le hace preguntas a Job para que reflexione. En los momentos de depresión, en los momentos de duda, acuérdate, mi hermano, mi hermana, en las promesas de Dios. Y la promesa más importante, por encima de esas necesidades que tenemos de protección, de provisión, de salud, de todo las cosas materiales que necesitamos, la promesa más importante para mí es la conciencia de esa promesa de Dios de estar con nosotros todos los días.
Lo dijo en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo después de darle la gran comisión a los discípulos, a nosotros, encargándonos que fuéramos a todas las naciones, enseñándoles, haciendo discípulos y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y la promesa que está ahí en Mateo 28, 19, 20 dice, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo siempre digo, si Dios da promesas como esa, si Dios te da una promesa, ten la plena seguridad, mi hermano, mi hermana, de que Él la cumplirá. Y creo que es la que más aliento nos va a traer, porque sí vamos a tener dificultades, sí vamos a tener luchas, sí vamos a pasar por momentos difíciles, inclusive como está diciendo ahí en Isaías. Por un momento fue la indignación, pero esa indignación pasó y llega el tiempo del regocijo y el tiempo de la decisión, de la determinación de tú y yo, mi hermano, decirle, Señor, estos problemas, estas dificultades no me van a detener, Señor. Me voy a gozar, me voy a alegrar en tu salvación, en tu gracia, en tu bondad, en tu misericordia, Señor. Voy a soltar el pasado, quizás expectativas que nosotros teníamos que no se cumplieron, porque eran sueños de nosotros, pero no eran los propósitos de Dios. Y a veces, al pasar por esas etapas en nuestra vida, el problema es que nos quedamos estancados, esperando algo que a lo mejor Dios ya nos dijo, no es mi voluntad, hijo, no es mi voluntad, hija, esto que me estás pidiendo. Tengo cosas mejores para ti. Solamente que el dolor, la rabia, la expectativa, cuando están mal enfocadas y no en los propósitos de Dios, simplemente nos llevan a esos desiertos, nos llevan a enojos espirituales, nos ponemos de mal genio, inclusive con las personas que están a nuestro lado, nos volvemos irritables y no queremos que nadie nos hable, inclusive no queremos orar, no queremos leer la palabra, que como decíamos a través de Jeremías 15, no está la delicia de nuestro corazón en la palabra de Dios, ni la queremos devorar, porque simplemente se nos volvió algo tan rutinario que nos parece que simplemente es una obligación que tenemos que la palabra o escuchar un mensaje. Cuando la vida eterna, justamente cuando se define qué es la vida eterna, y la definió de la mejor forma el mismo Señor Jesucristo en la oración que es conocida como la oración sacerdotal en Juan capítulo 17, donde Él expresa, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, como el Dios, único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú enviaste. Cuando viene esa revelación a ti de quién es Dios, cuando viene esa revelación a ti de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, pero aún de todo lo que Él proveyó para ti, para mí, para que saliera un victorioso, nuestra vida cambia radicalmente. Somos transformados, somos tocados, somos motivados para enfrentar, para levantarnos de cualquier postración, para levantar bandera y victoria, aunque todavía estemos en medio del problema y la dificultad, creyendo que no todas las cosas van a permanecer. Que igual que lo que está confrontando en Isaías 40 al pueblo de Israel, y vuelvo y leo las palabras que el pueblo de Israel, mencionadas aquí como Jacob y como Israel, que Dios le está diciendo, no sé cuál sería la palabra o la forma como Dios te confrontaría a ti o me confrontaría a mí, donde está diciendo vuelvo y leo Isaías 40, 27, dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová? Y de mi Dios pasó mi causa. ¿Crees que realmente, que creo que es un engaño del enemigo, o son quizás los razonamientos que a veces nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios a lo mejor ni siquiera somos conocidos por Él? Es uno de los dardos del enemigo que más daño nos causa cuando lo permitimos en nuestro corazón. A veces pensamos que Dios no nos ve, que Dios tiene misericordia de otros, pero no de nosotros, que a lo mejor ni nuestras oraciones suben a su presencia. Y ese razonamiento a veces lo argumentamos por cosas que han pasado en nuestra vida, y simplemente dejamos de hacerlo. Y perdemos la expectativa, perdemos el asombro, perdemos el anhelo de ver las cosas que Dios tiene preparadas cada día, cada mañana para cada uno de nosotros.
¿Cree, mi hermano, mi hermana, que tu camino está escondido de Dios? Te voy a decir la respuesta, no. Él te conoce. Pudiera argumentar con muchas promesas que están aquí escritas en la palabra y que en estos días hemos estado meditando. Inclusive Jeremías, en los textos que estábamos leyendo en el capítulo 15, en el versículo 17, en versículo 18, Jeremías 15, 18, hay una expresión que le hace Jeremías a Dios y le dice, después de haber argumentado, Señor, tu palabra es mi delicia, las comí, pero Señor, por todo lo que está pasando, por el ministerio que estoy llevando adelante, por hacer la tarea que me has encomendado, el propósito que me llamaste, Señor, se han levantado muchos contra mí, dice Jeremías, y inclusive le dice, Señor, tu palabra es mi delicia, me lleno de gozo, de alegría, pero luego le hace una pregunta directamente en el versículo 18. Dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Y le hace otra pregunta al Señor. ¿Serás para mí como cosas ilusorias, como agua que no son estables? Note que si lees estas palabras, inclusive en otra versión de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, que me gusta hacer las comparaciones, mire cómo dice Jeremías, o como está escrito, traducido en esta versión, el versículo 18 de Jeremías 15. Dice, ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Dice, tu ayuda me parece tan incierta como un arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Esa comparación que hace Jeremías es como cuando nosotros estamos a la expectativa de que y le decimos, y yo lo he hecho y he escuchado personas que dicen, Señor, si tú no haces algo hoy, no sé qué va a ser de mi vida. Si tú no me provees los recursos que estoy necesitando, Señor, yo no sé qué va a pasar, Señor. Y a veces entramos en esa etapa de angustia y no permitimos el obrar y dudamos del obrar de Dios en nuestra vida. Pero qué hermoso, qué precioso es cuando podemos decir, Señor, yo sé que de alguna forma algo va a ser tú en este día, Señor. Y no con las palabras que está diciendo Jeremías que si el sufrimiento continúa es porque Dios está a punto de hacer cosas extraordinarias, que Él está a nuestro lado, inclusive más adelante y tal vez la próxima semana estaremos meditando sobre esto, sobre el pasaje, y siempre que llego a este pasaje me parece bien interesante porque hay muchas enseñanzas aquí en este pasaje de Jeremías 15, 15 al versículo 21, porque es el estado de un hombre, inclusive de una mujer, puedo decir, expresándole el dolor que hay en su corazón, la sinceridad con la cual le habla a Dios, pero también una respuesta de Dios que luego la veremos. Por ahora, quiero dejar en tu corazón que tengas la plena seguridad de que Dios no te abandona, Dios está contigo, que Dios te da las fuerzas para seguir adelante, o como leíamos en Isaías 12, 6, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dios es todopoderoso para levantarte, para guiarte, para fortalecerte. Que hoy se puede regocijar en su presencia. Que hoy puede proclamar, no importa la situación que estés viviendo, esa presencia maravillosa de Dios. Y que puedas decir, como hay otro texto de la Biblia que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Afirme esa confianza en el Señor y no permita que nada ni nadie te aparte de caminar con Él. Que si tienes que enfrentar situaciones difíciles, vas a ver ahí la gloria de Dios. Que si tienes que pasar quizás por un hospital, por una clínica, a causa de alguna enfermedad, ahí está Dios presente. Pudiéramos leer el Salmo 139 que habla justamente de en todo lugar está la presencia de Dios, hablando de la omnipresencia de Él. Y es hermoso porque eso trae seguridad. Mientras tanto, ¿qué tal si oramos y le decimos, Padre, qué hermoso es confiar en ti? Qué hermoso es esperar en tu gracia, en tu amor, Señor. Qué hermoso es regocijarnos, Señor, en tu presencia maravillosa y saber que tu amor inagotable nos sostiene, nos levanta, nos dirige y nos da fuerzas para seguir adelante, Padre. Tómanos en estos momentos con tu gracia, con tu amor, con tu paz inagotable, Señor, con tu amor incomparable, Señor. Padre, que seamos conscientes de tu presencia, Padre.
que aunque no te sintamos, Señor, quizá físicamente, por la fe y por las promesas que nos has dado, Señor, podamos hoy caminar con la plena certeza de que estás a nuestro lado. Que no pasará nada, Señor, sin que sea tu propósito, Señor. Y si algo pasa, Señor, lo que más aliento nos pueda traer, Padre mío, es la conciencia, Señor, la seguridad, la fe de que tú estás ahí con nosotros, está ahí con mi hermano, con mi hermana, Padre, en todas las cosas que vivimos y por todos los momentos que tenemos que pasar, sea de bendición o sea de dificultad, Padre. Gracias porque yo sé que esa promesa es una realidad, Señor, en este día para mi hermano, para mi hermana. Que nuestros hijos caminarán en tu luz, en tu verdad, Padre, en tu protección. Que escucha nuestra oración, Padre, y que todo lo que pase en nuestra vida, Señor, va a ser para tu gloria, va a ser para tu honra y va a ser para tu alabanza, Señor. Regocíjate con nosotros en este día, Padre. Que el gozo, que la paz, Señor, que la bendición sea sobre tu pueblo, Señor, y tu mano poderosa levantando, restaurando, acompañando y hiriendo a cada instante, Padre. Te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Que la bendición, la gracia y la misericordia de Dios sea sobre ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo, Él no te va a dejar. Le habló su pastor Irlán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Un abrazo para todos. Les amamos.